Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Generando Cambios, con interesantes temas e invitados, generando un cambio o sinergia en tu vida, brindándote las herramientas y consejos con proyectos que generarán día a día cambios en la sociedad. en Generando Cambios. Comenzamos. Nos da muchísimo gusto poder saludarlas y saludarlos desde su programación Arco TV, su programa Generando Cambios. Hoy es un extraordinario día, que así lo tengan ustedes desde donde nos estén sintonizando. Hoy es un tema muy importante, el papel de las mujeres, la historia del Instituto de la Mujer Hidalguense, pero sobre todo los grandes cambios y retos que tiene con este nuevo gobierno de la transformación de nuestro nuevo gobernador. Así que nos presentamos, a la voz es Beidi Sosa, nos acompaña la maestra Maricruz García, hola, la maestra Betty Peláez, hola, nuestra súper amiga, alguien que ha emprendido un trabajo de muchos años que seguramente ustedes conocen, Berta Miranda Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Isbeidi. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, desde el ámbito de siempre como abogada, como litigante, en la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, sin duda, ante todo, la bandera de la mujer tiene muchos años. Por ejemplo, está la Ruta Mane, está esa defensa y este trabajo muy activo en pro del aborto, y bueno, muchos años como activista, así que bienvenida. Vamos, aquí tenemos a dos expertas también feministas, tres expertas feministas, mujeres que tienen muchos años en esta lucha, y les agradecemos mucho. Así que bueno, vamos a comenzar el tema que de ustedes. Vamos a comenzar y sobre todo te agradecemos, sabemos que tienes unas actividades muy ocupadas después de que, bueno, estuviste en la transición y hoy estás ya en el gobierno y bueno, ya desde un inicio haciendo cosas muy interesantes. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Qué bueno que nos presentas de esta manera, porque hoy es un día especial, porque estamos aquí mujeres que acompañamos a una nueva titular del Instituto de las Mujeres. Pero, ¿qué es el Instituto de las Mujeres? ¿Desde cuándo es creado? ¿Por qué está? Y es algo que me gustaría que ustedes conocieran, y permítanme darles algunos datos históricos. En el año del 2002, por un decreto expedido por el Ejecutivo, que en esos momentos gobernaba nuestro estado, pues se crea el Instituto de la Mujer, como un organismo público, descentralizado de la administración pública, que tenía patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Estamos hablando prácticamente de hace 20 años. En este año 2022, pues estamos a 20 años de ese evento importante. Y decirlo resulta fácil, pero esto que se conformó en ese año fue gracias al trabajo, a la insistencia, a la persistencia de muchas mujeres que trabajaron para que esto se hiciera posible. Han pasado muchos años y ha tenido cambios. Decirles que en el año 2005 el instituto se modifica y se agrega a su nombre Instituto no de la Mujer, sino Instituto de las Mujeres. Y bueno, los cambios continuaron en el 2015, en diciembre de ese año, específicamente el 31 de diciembre, se publica en el periódico oficial del Estado de Hidalgo la ley del Instituto de las Mujeres. Esto es un recorrido que parece muy sencillo, pero han pasado muchas cosas. Han estado al frente de este instituto mujeres muy valiosas, hidalguenses, que han hecho trabajo y han también dejado muchas tareas para continuar. Y hoy tenemos, por supuesto, una posibilidad de tener al frente una mujer que tiene experiencia, que ha trabajado. Y bueno, si me lo permite, le cedo la palabra a mi compañera para que nos presente a nuestra invitada, quien hoy ocupa este cargo importante. Muchísimas gracias, Maricruz, gracias al auditorio que nos está sintonizando y por seguirnos en esta nueva emisión. Ahora permítanme presentarle a la funcionaria, a la persona, a la trayectoria que ha tenido nuestra nueva directora del Instituto de las Mujeres en el Estado de Hidalgo. Pues de acuerdo a su trayectoria académica y laboral, ella es abogada de profesión, activista feminista y defensora de derechos humanos por convicción.
También acompañante de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Fue secretaria general y secretaria de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento de Pachuca de Soto durante la administración del Consejo en 2020. Fue cofundadora de la colectiva feminista hidalguense AC, coordinadora de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos hasta abril de este año. Fue docente en la maestría de Derecho Familiar en la Universidad Magno Americana, conferencista y capacitadora en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de niñas, niños y adolescentes. También se ha desempeñado como consultora para la transversalización de la perspectiva de género en políticas y presupuestos públicos, integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente e integrante de comités interinstitucionales relacionados con la salud sexual y reproductiva en la Secretaría de Salud de este estado. Coautora en la publicación Violencia Social y de Género del Estado de Hidalgo con el capítulo Feminicidio en el Estado de Hidalgo. Coautora y coordinadora del manual del ABC del acompañamiento en embarazo adolescente, realizado conjuntamente con UNFPA 2021, y ha participado en la elaboración de protocolos, mecanismos, reglamentos e iniciativas de ley encaminados a la garantía de derechos y eliminación de barreras a grupos en condición de vulnerabilidad y en la construcción de agendas ciudadanas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, niñez y juventudes. Este es su largo currículum en su trayectoria laboral, académica, pero también como activista. Y déjenme decirle una cosa a mis compañeras y al auditorio, ella también nos apoyó muy fuertemente en el Congreso del Estado de Hidalgo para que la interrupción legal del embarazo fuera un derecho más en este estado. Ella fue una de las activistas que se comprometió mucho con la causa y ayudó a impulsar este hoy derecho en el estado de Hidalgo. Y bueno, le vamos a ceder la palabra a nuestra funcionaria, nuestra compañera, pero también, aparte de conocer su trayectoria laboral, académica, nos gustaría saber también lo personal, qué es lo que falta, a ver cómo es la funcionaria pública en su persona, cómo es la persona, cómo es verdad, ¿tú cómo te defines? Primero, muchas gracias por este preámbulo que hacen las tres, ¿no? Y me da mucho gusto estar acompañada de mujeres que en algún momento de mi vida han estado presentes, pues no solamente en lo personal, sino también en lo político. Yo siempre digo que lo político es personal y lo personal es político, ¿no? Y en el transcurso de mi vida, pues he estado acompañada de mujeres, de grandes mujeres, de las que pues me he traído un poquito de todo, ¿no? Y también pues he aprendido que sí, que no, de acuerdo a tu personalidad es como vas ahí. Y cuando dices que hay más allá de la funcionaria, yo creo que todas las funcionarias o servidoras públicas somos humanas y eso es lo que no tenemos que perder. Y algo que yo quisiera platicar es que pues yo soy originaria de una comunidad en el municipio de Huasca, en una comunidad rural. Yo estudié mi primaria, mi preescolar, mi primaria y mi secundaria ahí en mi comunidad y posteriormente pues tuve que salir a estudiar el bachillerato fuera, pues porque no había dentro de ahí de la comunidad, pero además lo hice mediante una beca de CONAFE, ¿no? Entonces me fui a prestar un servicio de 2 años a comunidades donde trabajé con niños y niñas en edad de primaria, que se denominaba cursos comunitarios, donde tenía yo máximo 20 niñas, niños, y donde tenía yo por 3 niveles, niñas y niños desde los 6 años hasta los 12 años, ¿no? Entonces, creo que ese punto fue muy importante para mi vida porque cuando hablamos, por ejemplo, del activismo, se nace, ¿no? Yo creo que lo aprendemos durante la vida y a mi alrededor estoy acompañada de mujeres muy valiosas, como es mi mamá, ¿no? Que me tocó ver cómo ella, sin ser abogada, pues defendía su derecho a la tierra, a su patrimonio, ¿no? Entonces, en un conflicto agrario en Egipto,
ejidos, etcétera. Entonces me toca ver el referente de mi mamá, pero también a la par iba acompañada de una tía que ella fue activista social comunitaria, ¿no? Que ella no se denominó nunca feminista, seguramente tampoco se identificó como activista. Yo hoy la denomino activista, incluso yo sí puedo decir que era feminista, y les voy a decir por qué. Porque entre las actividades que hacía era pues acercarse a los programas sociales para llevar el programa de la mujer campesina a la comunidad, los paquetes de borrego, los paquetes de gallinas, era quien organizaba los bailes comunitarios para el empedrado, para la iglesia, para llevar etc. cosas ahí, ¿no? Pero además mi tía fue la responsable de llevar a la comunidad la clínica comunitaria, y yo recuerdo muy bien cómo ella hablaba de métodos anticonceptivos. Mi tía nunca se casó, y ella perdió la vida por cáncer de mama, ¿no? Entonces pierde la vida, y con el tiempo pues yo sigo como en este tema. Después de CONAFE pues viene incorporarme pues a un tema pues más ya de gestión con una organización de vivienda, y pues es ahí en esa organización de vivienda donde yo tengo contacto con lo que es el tema partidista político también, que para mí fue muy importante, ¿no? Con México Posible, y ahí conozco a varias compañeras feministas. Y yo recuerdo muy bien la primera imagen de una mujer que a mí me inspiró fue Patricia Mercado, cuando estaba en un debate rumbo a los presidenciales, y yo decía, wow, ¿no? O sea, ¿cómo habla ella? Yo no sabía que más adelante me iba a cruzar en el camino de ella, ¿no? Y de otras mujeres. Y pues es justo en eso donde yo me encuentro, y me hacen la invitación a formar parte de una organización. Y en esa etapa pues yo era mamá, porque también tengo que decir que fui madre adolescente. Entonces por eso es que también la defensa y llevar el tema del embarazo adolescente a lo público para incorporar acciones, ¿no? Y hoy a lo mejor para muchas personas podrían decir, no, pues es que vean, Berta fue madre adolescente y con 2 niños, y veanla dónde está parada, pero no fue fácil. Esa es una realidad, no es fácil, pero además Berta tenía una red de apoyo que siempre estuvo presente, acompañando y cuidando a la hija, al hijo, ¿no? Y eso no lo tienen todas las mujeres, ¿no? Entonces, a veces hablar desde el privilegio pues no es como lo mejor. Y bueno, esto es lo que me lleva a ponerme dentro de las organizaciones, lo personal, y me lleva a asumir causas que tienen que ver con el activismo, ¿no? Entonces, soy mamá de 2 niños, habrá quien piense que, es feminista, defensora del aborto. No, seguramente no tiene hijos, no tiene hijas, ¿no? No, sí tengo hijos, sí tengo hijas, ¿no? Tengo una familia, convivo con una familia que es una red que apoya, ¿no? Y que justo es lo que ha hecho posible que también esté aquí, porque para una mujer entrar en la política no es fácil, necesitas tener toda una red de apoyo. No, hoy mismo yo estoy a estas horas sentada tranquilamente y sin preocupaciones de si ya comieron mis hijos o no comieron, porque hay alguien que les está ahí acompañando, ¿no? Entonces, Berta es mamá, Berta es amiga, Berta es compañera, Berta es humana, le gusta sonreír a carcajada, porque además no me limito en mis sonrisas, cuando me río se podrán dar cuenta, ¿no? Y pues qué más puedo decir, duermo tranquilamente, soy muy dormilona, eso es algo que donde acomodo la cabeza es ahí donde me duermo. Me gusta bailar mucho, y pues eso es como parte de lo que a Berta en lo personal le agrada, ¿no? Y la otra parte de Berta que a lo mejor pocas personas conocen, pero creo que también es importante conocerla, ¿no? Soy humana, igual me equivoco igual que todas, sí, igual puedo tener aciertos al igual que todas, y yo creo que eso no nos hace ni más perfectos ni menos imperfectos. Es más, la perfección no existe. Así es. Bueno, y ahora que te has presentado, que ya te conocen más y que hemos hablado del instituto, llegas a un instituto en donde hay seguramente muchas necesidades, donde llegas y tú ya tienes
un antecedente porque estuviste formando parte, bueno, de hecho estuviste en la fase anterior recibiendo todo lo que sería del instituto, ¿no? Entonces ya tienes una visión y además tienes una gran experiencia por todo lo que nos estás comentando, lo que es profesional, lo que es personal, y bueno, tú representas hoy al Instituto de las Mujeres. Y bueno, creo que hablar de ti es también hablar de estos proyectos que tienes para el instituto. Así es que también nos encantaría escucharlo. Pues, como dices, no solamente estuve en la transición, afortunadamente creo que fue un buen preámbulo llegar ahí porque empezamos a conocer como lo que hay, lo que hizo el instituto, pero mucho antes he estado, el ser feminista, el ser activista, pues implica ir a tocar puertas, ¿no? Entonces yo puedo decir que justo empiezo a tocar puertas con la llegada de Geraldina, cuando ella llega al instituto, ¿no? Entonces ahí ya empiezan las reuniones y yo recuerdo muy bien a las compañeras y así me fui con cada una de las exdirectoras y con todas logré construir algo, ¿no? Siempre había algo que hacer en equipo, siempre había algo que hacer en conjunto y nos convertimos como en cómplices, ¿no? Es muy necesario que tanto la sociedad civil como las servidoras públicas en algún momento hagamos esa sinergia porque nos necesitamos unas a las otras, ¿no? Entonces, pues yo conocí al instituto desde las anteriores titulares y no solamente me quedé en el tema del instituto como a nivel estatal, sino también tuve la oportunidad de trabajar por medio de los proyectos de transversalidad de FODEIN, de gobierno federal, dentro de las instancias municipales de las mujeres, ¿no? Y cuando tú llegas a las instancias de las mujeres te vas dando cuenta de otras realidades, no solamente las realidades estatales, sino las realidades que tienen las mujeres que justo encabezan estos institutos o estas instancias de las mujeres en los municipios, ¿no? Incluso cosas muy delicadas, ¿no? Cosas extremas, depende de cada parte del municipio, pero yo creo que viste cosas muy diferentes a la ciudad, aunque si bien, claro, venías de Huasca, tenías toda esa conmoción, pero creo que viste la... Sí, cuando tú llegas al instituto y ves lo que tienes ahora, ¿no? Yo puedo decir que encuentro un instituto con un marco jurídico muy importante que le da una capacidad de actuar indispensable, que eso no podría ser. A ver, el marco legal es indispensable para actuar, para donde tú te quieras mover. O sea, todo lo que hace el instituto el día de hoy está dentro de un marco legal, ¿no? Y entonces, pues no solamente es el tema del marco legal, lo tengo que decir, ¿no? Tienen que haber otros elementos que se tienen que sumar, pero como lo presentaba María Cruz, ¿no? Son 20 años que lleva el instituto, cuando otras secretarías y otras dependencias no llevan 20 años. A ver, calculemos cuántos años lleva, por ejemplo, obras públicas, ¿no? Entonces, digo, nada más como para ser como el referente, y digo, durante todo este tiempo se ha venido construyendo el instituto, y pues justo ahora de lo que yo encuentro, pues sí veo áreas donde podemos ahora fortalecer si ya tenemos un marco jurídico que además es perfectible, tengo que decir, el marco jurídico no es estático, y como abogada te puedo decir que haces revisión y dices, no, aquí hay que meterle esto, ¿no? Y ahora hay que modificarle esto. ¿Por qué? Porque además es una exigencia de ir como en esta progresividad de derechos, ¿no? Pero eso no deja de lado de ir aplicando ya lo que tenemos. Y pues entonces, cuando ustedes me preguntan qué viene, qué sigue, ¿no? Pues el tema, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres te contamos, bueno, a nivel estatal, con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo Adolescente, donde el instituto lleva la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, pues el tema que yo venía defendiendo allá y empujando, ¿no? Y que hablaba justo Betty ahora con el tema de la despenalización, incluía también el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y que viene justo a llevarse ahora en este aspecto, ¿no? Y apenas el día de hoy salimos justo de un ejercicio interinstitucional donde todas las dependencias pues tienen que aportar, ¿no? Es decir, el tema de mujeres
no le toca solo al instituto. Quien crea que le toca solo al instituto, pues tendría que regresarse al ABC del género, ¿no? Para entender qué es lo que significa. Nos toca a todas y a todos, ¿no? Todas las dependencias, por supuesto, y no solamente con decir aquí estoy, sino también con aportar recursos, con aportar personal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un tema que ahí estaré empujando tendrá que ser el tema de esta estrategia para la prevención de embarazo adolescente. Y lo que hablabas de la ruta NAME, la ruta NAME tiene justo como un objetivo, pues, restituir a lo máximo posible los derechos de las niñas o adolescentes que están embarazadas justamente y que son menores de 15 años y que la gran mayoría tienen que ver con un tema de violencia sexual, ¿no? Entonces ahí estaré, no quitaré la mano, pero también tiene que ver con transversalizar la perspectiva de género en cada una de las secretarías y de los organismos descentralizados de la administración pública estatal, ¿no? Claro. Y por supuesto, si a mí me tocó ver cómo las instancias en los municipios les complican, no se les complica, les complican su ejercicio también base al fortalecimiento de las instancias municipales, no solamente con capacitación, porque la capacitación te da herramientas para poder hablar, para poder transmitir, pero también necesitamos instrumentos jurídicos desde el municipio para que justo, pues digamos que ese municipio sí le interesa. No solamente es ponerse ropa morada y hacer un día 25 y pintarse de naranja la cara, no, eso no. O sea, si realmente quieren demostrar compromiso por las mujeres, hay que verlos en los presupuestos públicos, hay que ver, por ejemplo, cuánto gana la directora del Instituto de las Mujeres. Efectivamente la tienen como directora del Instituto Municipal de las Mujeres, y mientras un director de ese municipio gana 14,000, 20,000 pesos en otra área, el mismo nombramiento que dice directora, esa mujer está ganando 6,000 pesos por ejemplo, ¿no? Tremendo. Vamos a un corte, está interesantísimo y regresamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros, muy amables. En un momento continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por quedarse en esta transmisión más de este programa, y en este segundo bloque te contamos con la presencia de Tania Maurén y nuestra compañera Liliana Alvarado. Muchas gracias por acompañarnos, nos van a estar ayudando a conducir el segundo bloque de esta interesantísima entrevista con Berta Miranda Rodríguez, directora del Instituto de las Mujeres en el Estado de Hidalgo. Retomando, yo quisiera darte primero que nada la bienvenida, felicitarte por esta nueva encomienda que tienes, porque ya lo habíamos comentado, ¿no? El momento que llega una mujer a dirigir un instituto tan importante y meter la cuestión, ya sé que en México muchas veces somos criticados por decir políticas públicas, porque sé que en México todavía estamos en cierre, creando o innovando o vamos aprendiendo. Pero qué bueno que de la mano de estar en la calle con el activismo, de llegar a gobierno, ¿qué sigue, Berta? Ahorita estabas comentando algo muy importante, la disparidad en los salarios de las mujeres cuando ocupan cargos o son servidoras públicas. Y otro tema también, ¿qué va a pasar después de estar en las calles otra vez pugnando por que iniciativas de ley, todo esto? ¿Cómo vas a poder encuadrar esto ya al momento de ser institución? Ya estás adentro, ya no vamos a gritar. Ahora vamos a institucionalizarlo, como tú bien decías, marco legal, retomando todo esto. Yo estoy convencida que la lucha sigue desde cualquier espacio, lo único que cambian son los medios, porque seguimos luchando las mujeres dentro de las instituciones. Ya tuve la fortuna de estar
dentro de una administración pública municipal, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la administración pública municipal fue como así, wow, ¿no? O sea, sin recursos, porque no teníamos recursos, porque además llegamos en un interinato donde nos habían dejado así 0 pesos, no es mentira, ¿no? O sea, 0 pesos para operar, pero me encontré con un equipo que tenía como un chorro de voluntad de hacer las cosas, ¿no? Y entonces, pues era así como tener una varita mágica y dices, vamos a hacer esto, y lo hacían. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta que ya tenía que ir hacia otro lado, ¿no? O sea, que el activismo sí fue muy bueno para mí para posicionar temas, para posicionar agendas, y que fue muy bueno para gritar, porque incluso pues hubo momentos en donde tomamos la tribuna y le fuimos a gritar y a reclamar a diputadas por qué nos estaban traicionando, por qué no estaban dando la respuesta. Y justo en ese momento yo decía, es que si yo estuviera ahí, yo no hubiera negociado, yo hubiera hablado, yo estuviera diciendo esto y yo hubiera llegado con mi pañuelo aquí en la mano, ¿no? Pero ¿saben qué? Pues estaba yo de activista, ¿no? Entonces no era diputada. Entonces, si yo hubiera sido diputada, otra cosa de debate, de argumento en el pleno se hubiera dado, porque además pues traía yo la convicción, porque no solamente es el discurso, es la convicción, porque sabía que justo el tema de la despenalización del aborto no era un acto personal, sino era una lucha colectiva. Entonces es ahí cuando yo empiezo y digo, bueno, creo que ya es tiempo de seguir. Termina la administración pública del municipio, regreso nuevamente a las organizaciones civiles, pero se viene esta coyuntura, ¿no? Entonces, esta coyuntura donde pues venía, era muy claro que había 2 perfiles que iban, ¿no? Y que por un lado pues teníamos una mujer que llevaba y que la iba acompañando una plataforma totalmente antiderechos, que es como yo la puedo llamar a la plataforma del PAN, ¿no? Y que obviamente iba a responder a esos intereses, ¿no? Entonces, pues ahí entre mis ganas de, pues vámonos del otro lado, pero también mis ganas de defender lo que yo creo y lo que logramos, porque además la despenalización del aborto no la hizo una sola persona, o sea, la logramos todas, ¿sí? Y aquí está Betty también, que y ella lo debe recordar cómo llegamos, y cuando la primera invitación fue Betty quien me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué, Berta? El diputado Víctor quiere reunirse porque quiere trabajar en el tema de la amnistía, y ahí empezó todo, en el tema de la amnistía, y entonces nos empezamos a juntar las compañeras y tuvimos una coyuntura muy importante que era el tema de Argentina con Marea Verde, ¿sí? Entonces la Marea Verde llegó a Hidalgo y toda esa suma de jóvenes, de nuevas caras que nunca las habíamos visto en las calles, se sumaron a gritar en un solo momento, ¿no? Y cuando termina el tema de la administración y regreso y viene la despenalización, a alguien lo va a recordar, y yo dije, si un día se despenaliza el aborto, me voy de las organizaciones civiles. Y vean, se despenalizó el aborto y creo que llegó el tiempo, se viene esta coyuntura de campaña y llegó el tiempo de decir, pues me voy de este lado, porque también tenemos que buscar los espacios, ¿no? También me quedó claro que el tema de la llegada de las mujeres a estos espacios de toma de decisiones también tiene que ver con el trabajo político, con el trabajo en las calles, con el trabajo con las mujeres, pero además me encontré con otras realidades, ¿no? Ya no solamente eran las realidades de las luchas de quienes gritábamos en las calles, del feminicidio, de la violencia, y vas a encontrar en las comunidades otro tipo, ¿no? Y entonces es cuando dices, sí, estoy de este lado y tengo que estar de este lado porque en mis manos pueden estar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí es como esa parte. La experiencia, ¿no? Que tomas de aquellos tiempos, ahora ya obviamente como abogado pues tienes un gran, digamos, cualidad, habilidad y bueno, una apuesta más por lo que vienes y lo que harás por nosotras. Claro. Por las futuras generaciones, ¿no? También. Así es. Berta, pues bueno, déjame decirte que, y me atrevo a hablar en nombre de todas las compañeras que hacemos este programa en Narco TV, la verdad es que nos sentimos muy contentas de que estés con nosotros.
y nos sentimos muy representadas contigo y con tu llegada al Instituto de las Mujeres. Pero sí creo que tienes un reto enorme, enorme. Este gran logro que se dio finalmente en el estado de Hidalgo con la despenalización del aborto es una lucha que se ha venido dando en toda la República Mexicana y es un logro impresionante, pero es una tristeza darte cuenta que en los diferentes municipios no se tiene el conocimiento sobre el mismo y se desconoce cuáles son los procedimientos para poder ejecutarlo o llevarlo a cabo si es que una mujer así lo desea. Y además de eso, la verdad es que a mí sí me gustaría mucho pedirte de forma muy puntual no abandonar y que sea un estandarte muy importante la capacitación y el empoderamiento de las mujeres hidalguenses en los diferentes municipios, porque es una tristeza darte cuenta que desconocen sus derechos, desconocen digamos todas las oportunidades que tienen como mujeres para poder tener una vida libre de violencia. Desconocen todos los programas y apoyos y capacitaciones de gobierno. Efectivamente, vemos con tristeza que llegamos a los municipios y el Instituto de la Mujer Municipal, pues muchas veces es un instituto que se encarga de las festividades, ¿no? Y de verdad da una frustración y un coraje impresionante ver que un día de la mujer es un día con rifas y un mariachi y que cantan y que tratan de decir, ay, pues felicidades, ¿no? Porque es mujer, felicidades en tu día. Y muchas veces decimos, no queremos que nos felicites, queremos que nos respetes. Queremos respeto, eso buscamos las mujeres. Entonces, a través tuyo, y tú que eres una mujer que ha llevado ese estándar tan importante a todo lo largo del estado, de verdad, debo decirte que te pedimos encarecidamente que cambiemos esa visión. Esa es una. Y otra, tú hablabas algo muy importante. Estamos en un periodo de transformación muy grande, con esta llegada del nuevo gobierno a Hidalgo. ¿Cuál va a ser el posicionamiento del instituto o cuál está siendo el posicionamiento para lograr que sea efectiva la paridad de las mujeres en todos los niveles de gobierno en esta nueva administración? Sabemos que estamos en el periodo de cambio, de transición, que ya, digamos que las secretarías los secretarios ya fueron nombrados, pero se viene toda una estructura que se va a modificar y es importante que las mujeres se vean reflejadas y que a su vez esas mujeres en la secretaría en la que estén tengan esa capacitación y conocimiento de defensoría de los derechos de las mujeres. Así, son un montón de planteamientos que me hacen. Espero irme acordando poco a poquito y si no me regresas. A ver, primero, cuando me dice se sienten ahí representadas, la verdad es que, pues créanme que sí van ustedes ahí conmigo y yo lo he dicho, el instituto es el instituto de las mujeres. De todas las mujeres, o sea, no solamente de las funcionarias, ¿no? También de las mujeres que vienen de las comunidades. Me han estado visitando en estos días ya mujeres de las comunidades y déjame te comento que hoy precisamente se acercó una mujer por un tema de violencia para su hija y me decía, es que me dijo X abogado que fuera yo ahí porque ahora sí me iban a escuchar y que buscara a la titular, ¿no? Entonces, por cuestiones administrativas de Contraloría, se alargó el tiempo y una compañera le dijo a la señora si le podía reagendar la cita porque era mucho el tiempo que se iba a quedar. Y a mí me llamó mucho la atención que dijo, no, yo me espero porque he estado esperando mucho tiempo eso. Wow. Eso es cuando dices, llegué por algo, ¿no? Claro. Y ahí estoy. Y no se me olvida, fíjate, el ver a las compañeras luchar con el pañuelo, acompañarme con ellas. Y cuando ustedes me ponen, tú sí me representas, pues es eso, ¿no? O sea, y se siente muy, muy chido porque vas acompañada, no vas sola, ¿no? Vas con tu manada. Y como dicen, ¿no? Hermana, aquí está tu manada. Y pues yo también les digo, ¿no? Aquí estoy yo. Y así como voy a representar a quien le gusta y se sienta a negociar
y se sienta a dialogar, ahí voy a estar dialogando, pero también voy a levantar la voz cuando sea necesario levantar la voz, porque además eso es parte de mis compañeras, eso es parte de mi lucha, ¿no? Y estaré buscando, por supuesto, el tema de los recursos. Entonces, cuando yo estoy ahí, estamos todas, ¿no? Y de verdad, ahí el espacio está abierto, y está el espacio para las niñas, y está el espacio para las mujeres, las personas adultas mayores, que además es otro reto, ¿no? O sea, la violencia que se ejerce hacia las mujeres adultas mayores es invisible, ¿no? Podemos ver hoy en día la encuesta del ENDIRE, donde vemos que el mayor tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres adultas mayores es la violencia patrimonial, y donde no vemos inicios de carpeta justamente por este tipo de delito, ¿no? Entonces, pues ahí estamos como todas, ¿no? Es de verdad muy satisfactorio saber que voy con todas ustedes, ¿no? Y así me lo han manifestado todas en ese aspecto, ¿no? Y también, por supuesto, cuando yo me equivoque, siéntanse con la confianza de mí. Oye, Berta, no inventes, ¿no? Ya sabrán ustedes cómo lo dicen, ¿no? No voy a poner palabras en su boca, pero también es eso, ¿no? Creo que no tenemos que tener la piel de papel china para poder seguir avanzando. Y en el tema de la capacitación, cuando yo llego al instituto hice un diagnóstico de cómo están las áreas de capacitación, porque quien capacita debe de estar capacitado y actualizado, ¿no? Sí, ahí encontré áreas de oportunidad muy importantes que para que yo le pida resultados a quien va a ir a capacitar, tiene que tener la actualización también y los elementos, ¿no? Un elemento fundamental para que tú ejerzas un derecho es conocerlo, y la única forma de conocer un derecho es mediante estos círculos de capacitación, de difusión, pero si no saben quienes deben de, pues difícilmente va a llegar hacia donde está, ¿no? Entonces, el día de hoy el no ejercicio de derechos es porque desconocen que existe ese derecho, porque desconocen que existe esa dependencia que se los garantiza, ¿no? A lo mejor si vas y le preguntas a una usuaria inmediatamente saliendo de una dependencia y le dices ¿cómo te atendió? Te van a decir bien, pero para ella bien es con que le den lo que ella va a pedir, pero si alguien de nosotros que conocemos el contexto de derechos y que sabemos que debe de ser bajo un contexto de dignidad, de información suficiente, de actualización, vamos a decir que te quedas a medias, ¿no? Entonces, por supuesto que la capacitación es un elemento muy importante dentro de, o sea, no podría faltar, porque recuerden que yo vengo de las áreas de capacitación, que a eso también me dedico, a la profesionalización, pues, de servidoras y servidores públicos, y será como parte de esto, ¿no? Y lo que yo ya mencionaba, este fortalecimiento a las instancias municipales, no solamente por medio del Poder Ejecutivo, sino también por medio del Poder Legislativo, y quiero que sepan que ya están convocadas las titulares de las instancias, en estos próximos días las vamos a saludar, nos vamos a ver, pero no solamente me voy a llegar a presentar, ¿no? Hablabas justamente del tema de la paridad, la violencia política, que es un reto. Así es. Estará acompañándonos justamente quien es responsable de difundir como estas estrategias y atender el tema de la violencia política, porque también hay que decirles qué hacer. No solamente es darles el concepto, ya está tipificada, ya la tenemos en el marco legal, tenemos protocolos, pero ahora viene el caminito hacia dónde. ¿Cómo le hago si yo, que soy una síndica, me está violentando el presidente municipal? Y ahí está la titular de la instancia, o las compañeras. Ajá, ha habido, qué bueno que tocas ese tema, Berta, porque muchas veces las mujeres en el poder también les da miedo denunciar, hay que decirlo. Hemos visto casos muy graves aquí en Hidalgo, al momento que asumen presidentas municipales, han sido muy vapuleadas, muy golpeadas, y no se sabe si es porque es mujer o porque realmente son conocedores. A veces no, la oposición es la misma ciudadanía, que empiezan los haters y empiezan con todo esto a atacar a las mujeres como servidoras públicas. A mí me ha tocado de frente ver a una, y sobre todo son de izquierda. Me tocó leer muchísimo contra Susi Ángeles de Tizayuca, la misma presidenta Tatiana Ángeles de Actopan. Redes sociales les han pegado fuertísimo y a veces se han quedado mejor calladas, porque no es que esto va a molestarnos o nos va a afectar nuestra imagen. Pero qué bueno que lo tomas, porque finalmente yo sí quiero decirte, si no será un reto, para tener mayores recursos, ¿por qué el instituto no es secretaría? ¿Por qué no vamos hacia allá? La ¿Por qué no pregunta del buscamos millón.
que como secretarías tienen mayor poder de gestión de recursos. Claro, yo sé que no te va a limitar el que sea instituto, me queda claro, ¿no? Que va a estar buscando por ser un baile. Compañeras, ¿les parece si nos contestas esta pregunta al regresar del corte? Y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. En un momento continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bien, continuamos con nuestro programa de Generando Cambios. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Rosario Revueltas, que se incorpora en este tercer bloque. Y pues nos quedamos en la pregunta de oro, Berta, que hacía la compañera Liliana. ¿Qué necesitamos o qué nos hace falta para que se logre elevar a nivel de Secretaría el Instituto de las Mujeres? Porque pues es, digamos que de suma importancia para todas nosotros el que nos veamos representados tanto en presupuesto como en actividades, el Instituto de las Mujeres a nivel de Secretaría. ¿Qué necesitamos para que eso suceda? ¿Cómo te apoyamos? A ver, yo les voy a hablar de lo que logramos aquí en Hidalgo, de tener la primera Secretaría Municipal de las Mujeres. Y les voy a hablar justamente de mi argumento que utilicé en el Cabildo. A ver, mi argumento fue, si otras áreas que forman parte de la administración pública están reconocidas justamente como una secretaría que tiene recursos y que tiene otros mecanismos de acción, ¿por qué aquella área donde se atiende y donde se representa más del 52% de la población, por qué no tenía ese rango? Es muy importante mi defensa justo en ese proyecto de la Secretaría Municipal de las Mujeres en Pachuca era el tema del presupuesto. ¿Sí? De buenos deseos no podemos hacer mucho. Quiero que sepan que actualmente el instituto opera con el 70% del presupuesto federal. Solamente el 30% es presupuesto estatal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por muchos años el tema del discurso de las mujeres son una prioridad, pues ha sido eso, ¿no? Un discurso. ¿Sí? Porque si tuviéramos, pues ya tuviéramos otro mecanismo, ¿no? A lo mejor dice, no, pues no, se queda instituto, a lo mejor, entre comillas, por las gestiones de recursos internacionales, que ser secretaría no es una limitante para poder bajar esos recursos, ¿no? Porque entonces podríamos ver un instituto que tuviera recursos muy significativos, ¿no? Entonces, y una estructura orgánica. Por supuesto que hace falta mucha fortalecer en el tema orgánico al Instituto de las Mujeres. Ya se está trabajando justamente en este proyecto de reestructuración, ¿no? De ver que efectivamente las direcciones, las subdirecciones y los departamentos correspondan a las áreas donde deben de estar. Esa organización es muy importante, ¿no? Me decían, pues, ¿qué más necesitamos? Pues así, seguir acompañándonos, porque nos vamos a necesitar las mujeres en muchos de los espacios. Todavía tenemos muchos retos justo por ir avanzando, ¿no? Y pues el tema de la Secretaría es uno de tantos, ¿no? Pero necesitamos no solamente una Secretaría, necesitamos una casa de transición. ¿Qué pasa con las mujeres después de que salen de un espacio de violencia, ¿no? Sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Dónde se tienen o dónde pueden estar seguras mientras se encuentran en un espacio laboral? Y no solamente ellas, sino sus hijos. Entonces, hay muchas cosas que en este momento son prioritarias y que decimos, a ver, esta la pongo en el A, pero ya tengo esta y entonces la muevo al B porque esta es prioritaria, ¿no? Entonces,
ahí es como vamos viendo, y pues lo que buscamos es que realmente el instituto sea un instituto que cumpla con sus fines, que por un lado es, lo decía, la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública. El instituto ahora lleva pues la rectoría y con y esta coordinación con todas las secretarías, pero también tiene que ver con el aseguramiento de los derechos de las mujeres y de sus hijas, ¿no? Y de sus hijos. Otro de los retos que yo veo dentro del instituto es la coordinación interinstitucional. O sea, tenemos muchas dependencias que abonan al tema de violencia, pero de repente pareciera que una trabaja por un lado, la otra por el otro, y realmente eso no ayuda, ¿no? Tiene que haber ese trabajo coordinado, pues justamente desde cada uno de estos espacios. Y fíjense que yo sí les tengo que decir y compartir que justo cuando a mí se me hace esta invitación para asumir esta responsabilidad, hay una línea muy clara de decir, y quien no asuma el tema de la transversalidad, de la perspectiva de género, nos lo comunicas, me lo comunicas. La transversalidad de perspectiva de género no tiene que ser un discurso, vamos a dejar los discursos de lado y entonces vámonos hacia adelante, ¿no? Entonces hay como toda esa voluntad, justamente preséntanos las propuestas que hay que hacer para mejorar, para fortalecer el instituto, y pues bueno, yo estoy como carta a los Reyes Magos, ¿no? Además, yo como y hay, no, hay mucho todavía que fortalecer, hay bases sólidas jurídicas, pero en materia de estructura, en materia de personal, incluso en materia de cobertura hacia el Estado todavía hay mucho que hacer. Y bueno, decirles, justo cuando hablo de la transversalidad no digo solamente del recurso que llega al instituto, recordemos que justo en la Secretaría de Hacienda hay un anexo 13, ¿no? Donde viene el recurso, y pues creo que ese anexo 13 no se ha visto. Y otra cosa que también les quiero comentar es el tema de las unidades de género. O sea, ustedes deben de saber que cada dependencia tenía su unidad de género, ¿no? Así es. Y bueno, pues resulta que la ley dice que las titulares de las unidades de género deberían de estar mínimo en el nivel de subdirectoras, ¿no? Cuando hago el análisis de las unidades de género, pues me encontré otra realidad. No estaban en subdirectoras, las tenían haciendo otras funciones, y menos lo que tiene que ver con esto de llevar y ser el enlace de la Secretaría o del órgano desconcentrado con el instituto para transversalizar la perspectiva de género. Yo tocando ese tema, y antes de que mis compañeras aquí y amigas te pregunten otra cosa, ser juez y parte no va a ser fácil, vas a empezar por casa. Ante cualquier presunta situación de algún funcionario o funcionaria que violente los derechos o las garantías de las mujeres, porque hay que hablar también de igualdad, no solamente es feminismo de aquel erradicado que puras mujeres, pero aquel funcionario en este gobierno que tenga alguna presunción de violación a todo esto, ustedes van a actuar con mano firme. ¿Qué se va a hacer? O van a empezar, ya lo acabo de decir, principalmente empezar con las unidades. Sí, mira, vamos a hablar de lo que tenemos, que es justo un protocolo, el protocolo 0, ¿no? Hostigamiento, violencia, ¿no? Entonces, y acoso, ¿no? Para empezar, pues tenemos que ver que hay unas figuras que se denominan, o que tienen la figura de ser quien acompaña a la víctima, ¿no? Y cuando nos damos cuenta quién es esa persona que acompaña a la víctima, pues fue una persona que puso a alguien que tenía pues cierto poder de tomar de decisión, ¿no? Y cuando la agresión viene de un compañero que por lo regular tiene que ver con alguien que tiene un grado superior, ¿no? Entonces difícilmente te vas a ir a asesorar con esa persona consejera, ¿no? Entonces hay que ver justamente cómo estas figuras de las personas consejeras o acompañantes que están dentro de estas secretarías, pues se tienen que seleccionar primero, ¿no? Ese es un elemento. Cuando me dices, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que le toca al instituto, que es acompañar a las víctimas. Sí, el Ministerio Público tiene sus funciones, por supuesto me tocará brindar información a las compañeras que estén en situación de vulneración de derechos, sí, al Ministerio Público le tocará justamente hacer la otra parte, pero a mí desde donde siempre pues es creerle justamente a la víctima, ¿no? Y tengo muy claro quiénes son víctimas.
pero también así de claro tengo que jamás haría yo algo sin la autorización de esa víctima. Sí, o sea, solamente por mantener una cuestión mediática de aquí estoy, no lo haría, ¿no? Porque justo estaríamos atentando contra los derechos de la víctima, ¿no? Y cuando dices juez y parte, en el sentido estricto de la palabra se podría ver así, no que seas tú, sino al momento que estás en un gobierno, que estás representando al Instituto de las Mujeres, tienes un marco legal, tienes algunas iniciativas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que son compañeros, algunos secretarios, o son algunos que están en algunas otras dependencias. Estamos hablando de una suposición, en una presunción. Ha habido casos en municipios, ha habido casos en otras situaciones, que gente que ejerce el poder abusa también del mismo. Sí, y yo creo que también tenemos que empezar a desvincular que nosotras no somos responsables de las violencias que ejercen nuestros compañeros, ni que ejercen nuestros jefes, ni que ejercen nuestros hijos, ni que ejercen nuestras parejas, quien sea, ¿no? O sea, los responsables de las violencias es quien las ejerce y son esos hombres. Y aunque a lo mejor puede ser la esposa, la hija, la que sea, no es responsable de esa mujer, ¿no? Y acá pues lo que nos toca justamente es brindar información, acompañar estos procesos y que sepan que no están solas, ¿no? Eso es de manera personal y de manera incluso de manera ética, eso es lo que a mí me tocaría y eso es lo que le estaría yo haciendo. Muy bien. Yo nada más que quiero agradecer a Arco TV que de este espacio para conocer a cada uno de los funcionarios y principalmente al Instituto de la Mujer, que tenemos ese paradigma de que viene entrando una cuarta transformación y que no vienen preparados, ¿no? Que salieron nada más de la parte operativa, de la parte de toque de puertas, y no tienen todo el conocimiento que en este momento tú estás aportando y nos estás dando a conocer. O sea, que ahorita este es un portal para que toda la ciudadanía y toda la gente que nos esté viendo conozca que ahorita en el Instituto de la Mujer hay una persona preparada, que tiene el conocimiento y la capacidad de generar esta sinergia en las diferentes instituciones y que sí, efectivamente, va a defender cada uno de los derechos de las mujeres, tanto de las niñas, de los niños, como de esta parte femenina, y que también tenemos que entender que estás trabajando en sinergia con un grupo de personas. O sea, de mi parte es la parte y de Arco TV, de reconocer el espacio que nos estás dando en este momento también y que nos estás abriendo tu corazón, también tus conocimientos, tu sabiduría, y que eres una mujer muy preparada. De mi parte, mi reconocimiento. Muchas gracias. Para terminar, sin duda emotiva, muy entusiasta, muy visionaria, y estamos muy emocionadas, muy contentas, porque además no solo es hoy no es solo una funcionaria que para ustedes, para todos los que nos están viendo, es alguien que usted se puede acercar. Usted tiene una idea, por favor acérquese, porque para eso está el instituto y porque están las puertas abiertas, porque hoy más que nunca tiene las ganas de trabajar y hacer grandes cosas por las mujeres de este estado o quien esté obviamente temporalmente en este estado. Así que muchas gracias a todas, especialmente a ti, amiga y nuestra directora, y vamos a dar un aplauso a nuestra invitada, pero también a todas las mujeres del estado y a toda esta larga lucha de las mujeres porque hoy las cosas sean equitativas y en mejores condiciones y que siga siendo así. Así que gracias, y bueno, gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, adiós. Y ese puño sucede así. Por cada una de las compañeras de cada uno de los municipios, ahí estamos todas las mujeres. Claro que sí. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa Generando Cambios, con interesantes temas e invitados, generando un cambio o sinergia en tu vida, brindándote las herramientas y consejos con proyectos que generarán día a día cambios en la sociedad. en Generando Cambios. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza,
Arco TV, Canal 12.